La presentación de ahora se titula Comparación de observaciones ciudadanas de olor con métodos tradicionales de evaluación del impacto odorífico. Retos para los monitoreos participativos en los seguimientos del impacto ambiental. Quien presenta es Natalia Muñoz. Ella es socia fundadora de Ecotec Ingeniería Limitada e Inversiones e Inmobiliaria Waikilaf Limitada. Posee más de 20 años de experiencia relacionada principalmente con la asesoría ambiental de entidades públicas y privadas, del nivel micro y meso, la evaluación, regulación y tramitación ambiental de proyectos en el CIA y la gestión de aguas residuales y residuos sólidos. Puedes comenzar, Natalia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar un estudio de caso donde comparamos las observaciones ciudadanas de olor con métodos tradicionales de evaluación de impacto odorífico. Retos para el monitoreo participativo y los seguimientos del impacto ambiental. En relación a los... ¿cómo es aquí? No. ¿Cómo se...? Ahí está. En relación a los retos participativos, los monitoreos participativos, esto es muy relevante, los monitoreos participativos, porque actualmente la modificación del reglamento de evaluación de impacto ambiental los indica. Entonces, quizás podría ser una herramienta importante para futuros proyectos en temas de olores. En relación a Ecotec Ingeniería, bueno, Ecotec Ingeniería, para los que no nos conocen, tenemos más de 18 años de experiencia en temas ambientales y en temas específicamente de olores. Hemos realizado varios proyectos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la propuesta de estrategia de regulación de olores en Chile para el Ministerio de Medio Ambiente, la guía de olores para el CIA del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros. Además, hace 8 años más o menos tenemos una unidad para la asesoría de la gestión de olores, principalmente para el sector privado. En relación al estudio de caso que vamos a verificar, nosotros tenemos una planta de tratamiento, bueno, no nosotros, verificamos una planta de tratamiento de aguas residuales en la 8ª región, y esta planta de tratamiento está muy cercana a las comunidades, en realidad está al lado, está a menos de 20 metros, tanto su planta de tratamiento como la planta elevadora. Además, la dirección del viento da justamente hacia esta localidad. Acá tenemos 3 villas, 3 poblaciones: Villa Esperanza, Villa Caupolicán y Villa Quinto Pirruca. Todas estas casas son más o menos unas 1000 viviendas, las cuales tienen unas 3500 más o menos personas. La metodología que se utilizó es la metodología DINOUCES, que involucra activamente a las comunidades afectadas. Esta metodología, bueno, quizás ya hablaron, yo no estuve anteriormente, pero involucra tanto a las comunidades afectadas, a la administración local, en este caso la municipalidad, involucra también a la misma planta de tratamiento, o sea, la fuente emisora, y expertos en temas de olores, que en este caso trabajamos nosotros, bajo el alero de este proyecto que es DINOUCES, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Lo primero que se realizó fue localizar el problema. ¿Okay? De ahí les vamos a explicar un poco más. Los métodos de medición que se utilizaron fue la evaluación de la molestia de olores mediante encuesta, según la norma chilena 3387, la inspección de campo con panelistas entrenados, según la norma chilena 3533, las observaciones de panelistas ciudadanos, que fueron los que evaluamos allí, y hicimos mediciones de olor, de gases odoríficos, de olor y de gases odoríficos en algunas fuentes de la planta de tratamiento. No obstante, estos resultados no están dentro de este estudio de caso. En relación a los... disculpen, me faltó indicar algo acá. Para la metodología de DINOUCES, como les dije, habían 4 estamentos involucrados. Estábamos Ecotec como expertos, la ciudadanía que estaba afectada, la planta de tratamiento y la municipalidad. Entonces nosotros hicimos un acercamiento primeramente hacia el municipio para poder llegar hacia la comunidad. Ahí se llegó a las juntas de vecinos
y con ellos empezamos a entablar conversaciones, empezamos a tener un diálogo, se entabló las confianzas. Entonces, y junto con las plantas de tratamiento llegamos a un problema, que era el problema de los olores. Entonces, con ellos, esto fue en el año 2019, y a fines del 2019 se empezó a monitorear, ¿ya?, con las personas ahí de la misma comunidad, a fines del 2019 y hasta más o menos abril del año 2020. No se pudo seguir, o sea, hubiéramos querido seguir, pero no se pudo seguir por temas de pandemia. En relación a los resultados de la encuesta, ¿ya?, en base a la norma chilena 3387, en una de las consultas se pregunta expresamente por la molestia de los olores. Entonces, ahí se pregunta, ¿qué tan molesto se siente usted? Se les pregunta a las personas, ¿qué tan molesto se siente usted por temas de olores en el último año? Y las personas pueden responder en base a una escala termométrica, 0, donde indica ninguna molestia, hasta 10, donde indica extremadamente molesto, ¿ya? Y estos datos son concordantes los datos que salieron son concordantes con la dirección del viento, porque la dirección del viento siempre va hacia allá. Entonces, aquí podemos verificar que la Villa Esperanza no está tan afectada, no tiene molestia, casi nada, por temas de olores, en comparación con la Villa Caupolicán, que está muy molesta por temas de olores, principalmente los más cercanos a la planta de tratamiento y a la planta elevadora. Y en relación a la Villa Quinto Pirruca, tiene una molestia más bien moderada. En relación a las observaciones ciudadanas, en las observaciones ciudadanas se utilizó una aplicación, la Odor Collect, que está bajo el alero del proyecto DINOUSES, ¿ya? Y aquí las personas podían indicar la intensidad del olor, el tono hedónico, la duración del evento, la geolocalización, el tipo de olor, la hora y el día, ¿ya? Pero para ello, al principio llegaron muchas personas a las cuales querían participar, porque estaban muy interesadas, pero después se fue decayendo todo el tema, también el estallido social, la pandemia, todo eso, se fue decayendo, entonces finalmente trabajamos con 10 personas nada más, que eran las más comprometidas, porque al final teníamos que trabajar con alguien que estuviera más comprometido. Entonces se les enseñó a usar la aplicación, y por otro lado, habían personas que no sabían usar el celular, tampoco querían instalar un programa, y fue un poco complicado en ese sentido. Pero estas 10 personas fueron comprometidas y nosotros les enseñamos a utilizar, además los entrenamos un poco, los llevamos a la planta de tratamiento, en donde se les mostraron las diferentes unidades de la planta de tratamiento. Ecotec tomó muestras de olor y se las enseñó a las personas que iban a hacer el seguimiento, se les enseñó a través de un olfatómetro. Entonces ellas podían diferenciar olores a lodos, por ejemplo, lodos tratados, versus olores a aguas residuales crudas. Entonces, como dije, estos monitoreos se realizaron desde noviembre más o menos del 2019 hasta abril del 2020. Además, se les pidió a las personas que por favor hicieran un recorrido estandarizado, ¿ya? Entonces, ellos hicieron más o menos los mismos recorridos que hacíamos las personas entrenadas de Ecotec. Y con ello, los resultados obtenidos fueron alrededor de 3.000 observaciones individuales, ¿ya? Es importante también definir que a estas personas solamente podían hacer los recorridos en las mañanas y en las tardes, porque también tenían que trabajar, no pueden estar todo el día recorriendo, ¿ya? Entonces, solamente tuvimos los datos de las mañanas y las tardes. Eventualmente, ellos también podían salir con su celular y si querían identificar olores, podían hacerlo. Ahora, también podían identificar olores molestos o olores que cuando ellos quisieran quizás no sentían olor y quizás querían indicar no hay olor o hay un olor agradable también. También eso estaba integrado en la aplicación, ¿ya? En relación a la frecuencia de los olores detectados por las personas, se obtuvieron
frecuencias muy altas, ¿ya? En relación a lo que habíamos sacado nosotros como Ecotec con los panelistas de Ecotec. Podemos verificar acá que, por ejemplo, al lado de la planta de tratamiento tenemos 31% de frecuencias de detección de olores versus lo que teníamos con Ecotec, un 8%. O sea, los valores se dispararon totalmente y además la pluma se extendió. Acá tenemos donde no habían percepción de olores y acá la pluma se extendió. Entonces, ahí podemos preguntarnos qué pasó, o las personas están, quizás están un poco, querían monitorear más, o hay una, no sé cómo decirlo, pero quizás las personas que estaban monitoreando tenían un sesgo con los olores. Ahí tendríamos que discutirlo más adelante. En relación a los horarios en los cuales las personas monitorearon, como les dije, principalmente fueron en las mañanas y en las tardes. Acá tenemos un resumen de las observaciones de 3 meses, febrero, marzo y abril. Y acá podemos verificar que en los horarios de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, tenemos más o menos un 40% de olores asociados a planta de tratamiento, al igual que en la tarde. Eso también se puede verificar porque en las mañanas y en la tarde la velocidad del viento es mucho menor, entonces la dispersión también es mucho menor del olor. Pero podemos también acá comparar febrero con el mes de abril. En febrero las temperaturas son mucho más altas y acá tenemos una frecuencia de olor del más o menos un 40%, 50%, versus en abril que tenemos un 20%. Aquí se puede decir que en abril las temperaturas son más bajas, entonces las personas también utilizan en el sur de Chile para calefaccionar leña, entonces quizás el olor a planta de tratamiento fue opacado por el olor de la leña, de la combustión de la leña. En los resultados de las observaciones ciudadanas tenemos que la intensidad del olor está estrechamente relacionada con el tono hedónico. Entonces podemos indicar que, por ejemplo, para un olor agradable, a mayor intensidad tenemos un tono hedónico más agradable. Al contrario, para un olor desagradable, como por ejemplo un olor de aguas residuales, a mayor intensidad tenemos un tono hedónico más desagradable. Entonces nosotros comparamos este rango, ¿ya?, de aguas residuales con 2 proyectos más que se estaban realizando en el alero de Dinousses, uno en España y otro en Italia, y las curvas nos dan más o menos muy parecidas, ¿ya? Entonces tenemos que, esto es netamente para aguas residuales por si acaso. Entonces nos preguntamos, ¿cómo pueden ser muy parecidas si las personas que ingresaban datos al Odor Collect son personas muy diferentes, o sea, culturas diferentes, estudios diferentes, localidades diferentes, situación geográfica diferente, pero los datos son más o menos congruentes, entonces nos indican que la intensidad está estrechamente relacionada con el tono hedónico. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es adecuada una calibración de los sensores ciudadanos? ¿Tenemos unos buenos sensores ciudadanos? Y en relación a lo anterior, quisimos tomar un índice de molestia. Entonces, tomamos observaciones ciudadanas calificadas y tomamos la norma alemana, la BDI 3883, la parte 2, que esta fue validada en Colombia, pero no ha sido validada acá en Chile, homologada, no ha sido homologada acá en Chile. Entonces, por ejemplo, en Alemania la gente sale y dice, huelo algo, sí, huelo algo, ¿y qué categoría de molestia le doy? Porque al tiro lo categorizan como una molestia. ¿Con qué molestia? Bueno, por ejemplo, levemente molesto, entonces le doy un factor de ponderación y lo ingreso a la ecuación. Entonces nosotros quisimos hacer exactamente lo mismo, tomando como base la BDI 3883,
sí, no veo de acá, 3883, pero tomando la intensidad versus el tono hedónico, como están estrechamente relacionadas, y tomamos nosotros la intensidad del olor. Como, por ejemplo, débil es molesto, entonces el factor de ponderación sería 0, entonces todos los que son más débiles, los factores de ponderación serían mucho más bajos, al contrario de la intensidad mucho más fuerte, el factor de ponderación sería mucho más alto. ¿Y qué obtuvimos en ese sentido? Obtuvimos que los resultados del cálculo de las campeones o los ciudadanos que fueron los monitores o que hacían las evaluaciones están mucho más ajustadas a lo que nosotros teníamos en una primera ocasión en relación a las frecuencias de horas de olor. Por ejemplo, cerca de la planta de tratamiento, acá en la frecuencia de horas de olor tenemos 8% y ahora tenemos 13%, o sea, no 13%, sino el índice de molestia es 13,5% en relación a lo que teníamos mucho antes, porque teníamos como 50% de datos de olor. Se terminó el tiempo. Ya, terminó esta nada más. Y la pluma es mucho más congruente en los dos casos, o sea, no se dispara como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, las conclusiones, tenemos que los paneles ciudadanos indican una frecuencia de olor más elevada que los paneles de expertos, y esto puede ser, una posible razón es que las observaciones ciudadanas fueron realizadas principalmente en un horario crítico, en las mañanas y en las tardes, con una menor dispersión del olor. Y por otro lado, posiblemente los ciudadanos son más sensibles o sobreestiman los olores, pero por otro lado también los ciudadanos viven ahí, están todo el día ahí, entonces ellos saben mucho más de cómo actúan los olores en sus sectores. Bueno, y el uso de los factores de ponderación de la intensidad del olor percibido en términos de índice de molestia permiten acercar los resultados numéricos a las frecuencias de olores de los paneles de expertos. Y por último, en el caso de estudio, los diferentes métodos generaron resultados coincidentes. Y por otro lado, lo último es que también identificamos que los olores molestos no solamente venían de la planta de tratamiento, sino también de la planta elevadora. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por acá adelante y después al medio? Qué interesante, Natalia. Gracias por la presentación. Porque justamente este tema, ciencia ciudadana, es sumamente importante tener a las comunidades capacitadas, sobre todo en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Y más aún cuando hay titulares, ¿cierto?, que generan gran resistencia de parte de las comunidades. Sobre todo cuando nosotros como ministerio estamos impulsando que los titulares puedan tener una participación ciudadana temprana. Y eso es empezar a trabajar en sintonía justamente con los territorios. Y la importancia de que la gente, tal como tú decías, la gente que vive en el territorio, que está a las 24 horas oliendo, ¿cierto?, tiene una sensibilidad distinta a personas que puedan venir de otros lados, etc. Entonces, yo encuentro que esta herramienta es sumamente buena, que lo puedan tomar aquí los titulares cuando presenten sus proyectos de evaluación de impacto ambiental, sobre todo cuando tengan que responder a las consultas ciudadanas, tanto en el proceso de participación ciudadana como en los procesos de participación ciudadana temprana, que hoy día, con acuerdo de Escazú, es donde le estamos solicitando inclusive a los titulares que puedan desarrollarlo. Sería súper bueno a lo mejor conocer si la empresa ha hecho esto mismo de formación ciudadana para otros tipos también de industria que generan estos impactos significativos. Bueno, nosotros hemos trabajado, pero a nivel privado, con rellenos sanitarios, con rellenos sanitarios, y hemos tenido otros proyectos, pero son más bien privados. La ciencia ciudadana es súper relevante, como tú dices, entonces
sería muy importante que todas las empresas involucren a la ciudadanía, porque es importante mantener el diálogo, como se dice, porque si la ciudadanía se siente empoderada o se siente que la toman en cuenta, las soluciones pueden ser más efectivas. De todas maneras. Gracias, Natalia. Otra pregunta al medio y la última pregunta va a ser la tuya. Hola Natalia, Hola. gracias. Francisco Chávez de Aguandina. Tengo una consulta que en parte me la respondiste, pero igual tengo la duda en relación a los vecinos, si es que hubo una capacitación de ellos o una calibración de ellos mediante olfatómetro. Sí, lo mencioné, pero solamente, en realidad no hubo una calibración. Nosotros les mostramos, indicamos cuál eran y ellos diferenciaron olores, como por ejemplo, como dije, de lodos tratados o aguas servidas o aguas crudas. Ya. Pero no fue mucho más allá, no fueron expertos. Entonces, por eso llama la atención de que gente que no es experta, que tanto aquí en Chile como en otros países sean concordantes. Claro. O sea, ahí dentro del trabajo también hay como que me respondió en parte como ese factor de corrección que hicieron, que es súper válido cuando tú haces la contrastación de los resultados con panelistas calibrados, que así te entregan un dato como de estandarizado de intensidad y tono hedónico. Entonces, quizá eso sería bueno para estos levantamientos ciudadanos, que venga con esa corrección para evitar un poco ese sesgo que escapa un poco de las metodologías que ya tenemos estandarizadas de la medición del olor. Lo que pasa es que esa es una norma alemana, nosotros tomamos la norma alemana y no está homologada en Chile. Ya. Entonces, no. Y mi segunda pregunta, que va un poco más a la empresa propiamente tal que les encargó el estudio, si es que hubo mejoras asociadas a los resultados obtenidos, pensando en que está la voluntad del vecino de hacer estos monitoreos, pero si no ve una reacción de la empresa por parte de él, a la larga genera desmotivación porque ve que su reclamo o su registro no genera un cambio en la percepción que él está sintiendo para mejorar ese impacto de olor. El proyecto se enfocó en un proyecto grande de DINOUCES, ¿ya? Ahora la empresa sanitaria sí tomó en cuenta las observaciones de los vecinos, también tenía las puertas abiertas hacia los vecinos, entonces sí hubo un diálogo. Ahora no tengo claro, quizás Gerhard que está por ahí, pero no sé dónde, si hicieron realmente algún cambio en algún proceso dentro de la planta, eso lo desconozco actualmente, no lo sé. Hola, Nicole Lorel de Hola. Nahui. Quería preguntarte cuál es la génesis de esta iniciativa, si el cliente fue el titular o el gobierno local, y por qué, si es que fue la empresa, cómo es que se decidió hacer este panel con los ciudadanos y no los métodos, no uso los métodos tradicionales. Ya, la génesis fue porque nosotros estamos dentro de un proyecto grande que es DINOUCES, ¿ya? Entonces, habían 15 entidades, entre ellas 15 o 14 entidades europeas y nosotros como una entidad chilena, en la cual estábamos dentro y se formó como una cooperativa o algo así, una cooperativa, digámoslo así. Entonces, estaban estos proyectos y nosotros justamente teníamos un proyecto con esa empresa sanitaria y vimos que ahí había un problema. Entonces, identificamos el problema y quisimos trabajar al alero de DINOUCES y utilizando la aplicación con la gente, y también lo hablamos con la empresa sanitaria y también ellos también accedieron a trabajar con nosotros y bueno, se dio todo en un momento, se dio muy bien, se dio con la municipalidad, las juntas de vecinos. Lo malo es que vino la pandemia, entonces podríamos haber tenido mucho más datos de todo un año, pero no lo pudimos hacer. Quizás podríamos hacerlo. ¿Pero tenían un cliente? Teníamos un cliente, por eso teníamos los datos de los paneles de olor y pudimos compararlos, pero con la gente no. O sea, esto fue como por lados separados y después pudimos juntarlos y pudimos comparar. Bueno, muchas gracias Natalia. Le damos un aplauso.